Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema central para entender a la Argentina, su sistema federal. Vamos a desarmarlo, pieza por pieza, para ver cómo funciona su estructura constitucional, quiénes son los jugadores clave y, claro, cuáles son esas tensiones que siempre están presentes. La idea es que al final tengamos una guía súper clara de todo el sistema. Ok, para que no nos perdamos, vamos a seguir una hoja de ruta bien definida. Son 5 puntos. Primero, lo básico, los conceptos fundamentales. Después, nos metemos con la organización de las normas y los poderes. Tercero, vemos quién es quién, provincias, municipios y cava. Cuarto, el reparto de competencias, un tema clave. Y cerramos con 2 mecanismos que son, bueno, el centro de muchas discusiones, la intervención federal y la coparticipación. Muy bien, empecemos por el principio. Para hablar de federalismo, primero tenemos que tener claro un concepto, la forma de Estado. ¿A qué nos referimos con esto? Es simple pero fundamental. Es la manera en que el poder se relaciona con el territorio. O sea, cómo se distribuye el poder a lo largo y ancho del país. Miren esta tabla. Es súper gráfica. Por un lado tenemos el Estado unitario. Ahí todo el poder está concentrado, centralizado. En el otro extremo, la confederación, que es básicamente una alianza de estados que siguen siendo soberanos. Tan soberanos que hasta se pueden ir si quieren. Y justo en el medio que encontramos al Estado federal. Nuestro caso. Acá la cosa es más compleja. Hay un gobierno central que es soberano, pero convive con unidades, las provincias, que tienen su propia autonomía. El poder entonces está repartido. Ahora, uno podría preguntarse, ¿de dónde salió este federalismo? Bueno, no fue un invento de un día para el otro. Tiene raíces históricas muy profundas. Pensemos en la época de la colonia. Las distancias eran gigantescas y eso obligaba a que los cabildos tuvieran muchísima autonomía de facto. Cuando llegó la independencia, esa tensión explotó en la famosa lucha entre unitarios y federales. Y todo eso decantó en los llamados pactos preexistentes, que son ni más ni menos la base sobre la que se construyó después nuestra Constitución. Ok. Ya vimos la historia. Ahora vamos a lo técnico, a lo jurídico. ¿Cómo se traduce todo esto en leyes? El federalismo en esencia es una división vertical del poder. Arriba, el Estado Nacional, que es soberano, y abajo, aunque no es una jerarquía de valor, las provincias, que son autónomas. Esta doble capa de poder, lógicamente, crea un sistema de normas bastante complejo. Y acá la cosa se pone interesante con los distintos tipos de normas. A ver, tenemos las normas federales y las provinciales. Eso es bastante obvio. Pero ojo, también está lo que llamamos derecho común. Piensen en los grandes códigos. El Código Civil, el Penal. Esos los dicta el Congreso Nacional, pero los aplican los jueces de cada provincia en su día a día. Y por si fuera poco, tenemos el derecho intrafederal, que son los acuerdos, los pactos, entre las provincias o entre una provincia y la nación. Entonces, con tantos tipos de normas, ¿qué pasa si chocan entre sí? Bueno, para eso está el artículo 31 de la Constitución, que es absolutamente clave. Establece el principio de supremacía federal. ¿Qué significa? Que si una ley provincial contradice a la Constitución o a una ley nacional, gana la federal. Punto. Esto crea una jerarquía súper clara, y es literalmente la piedra angular de todo el edificio jurídico argentino. Listo. Ya tenemos la estructura. Ahora pongámosle cara a los actores, a los protagonistas de este sistema. Y vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, por las provincias, que son las piezas fundacionales de la federación. Acá hay una distinción que es vital para entender todo. Las provincias son autónomas, pero no son soberanas. ¿Cuál es la diferencia? Ser autónomas significa que tienen su propio territorio, sus recursos, su poder para dictar una constitución provincial. Tienen un gobierno propio. Pero la soberanía, ese poder final y absoluto, la delegaron al Estado federal cuando se formó el país. Y por eso mismo, sus constituciones no pueden ir en contra de los principios y garantías de la Constitución Nacional. Es un límite clarísimo. Y si hablamos de autonomía, el caso de los municipios es un ejemplo perfecto de cómo evoluciona el derecho. Durante años, la discusión era si los municipios eran autárquicos, o sea, solo administrativos, o si eran autónomos con poder político real. El gran cambio llegó en 1989 con un fallo de la Corte Suprema, el famoso Rivademar, que les reconoció la autonomía. Y esto fue tan importante que la reforma constitucional de 1994 lo levantó y lo dejó grabado en piedra en el artículo 123. Y luego tenemos a Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto es un caso aparte, un bicho raro en nuestro sistema. La reforma del 94 le dio un estatus súper especial. A ver, no es una provincia, pero tampoco es un municipio cualquiera. Su autonomía es mayor, se la dio a la nación, y eso le permite tener su propia legislatura, sus propios jueces y, claro, elegir a su jefe de gobierno.
Es una especie de híbrido jurídico, una solución que se creó para una situación histórica muy particular. Bien, ahora sí, nos metemos en el corazón del federalismo, y quizás en uno de los temas más complicados, el reparto de competencias. La pregunta del millón, ¿quién hace qué? ¿Qué le toca al gobierno federal y qué le toca a las provincias? Definir esto es central. Y para entender cómo se reparte el poder, hay una regla de oro, escrita en el artículo 121. Es la clave de todo. La lógica es esta. Las provincias existían antes que la nación. Por lo tanto, ellas se guardaron todo el poder que no le dieron expresamente al gobierno federal. ¿Se entiende? Esto significa que la competencia de las provincias es la regla general, y la del gobierno federal es la excepción. Solo puede hacer aquello que las provincias le permitieron hacer. Esta tabla nos ayuda a ponerle nombre a las cosas. Es una clasificación clásica. Por un lado, las exclusivas, cosas que solo puede hacer la nación, como una intervención federal, y cosas que solo pueden hacer las provincias, como dictar su propia constitución. Fácil. Después, las concurrentes. Acá tanto nación como provincias pueden meter mano, por ejemplo en temas de progreso y desarrollo. Y por último, las compartidas, que son las más difíciles porque necesitan que los dos se pongan de acuerdo. El mejor ejemplo de esto es, sin dudas, la ley de coparticipación. Y para ir cerrando, vamos a tocar dos temas que son, definen la relación, muchas veces conflictiva, entre la nación y las provincias. Hablemos de la intervención federal, que es un mecanismo de control, y de la coparticipación, que es el mecanismo para repartir la plata. Dos temas siempre calientes. A ver, la intervención federal no es algo que se pueda hacer así nomás. Es una medida extrema, excepcional. La Constitución pone causas muy claras. O es para garantizar la forma republicana de gobierno o para defenderse de un ataque exterior. Y un dato clave, desde la reforma del 94, quien decide esto es el Congreso. El presidente solo puede hacerlo si el Congreso no está sesionando. Y el objetivo, en teoría, siempre es el mismo, ordenar las cosas y devolverle la autonomía a la provincia lo antes posible. Claro, esa es la teoría. La realidad, la historia argentina, nos muestra otra cosa, que esta herramienta se usó muchísimas veces con fines políticos, para sacar del medio a gobernadores opositores. Y eso, lógicamente, le pone un manto de duda enorme a su legitimidad cada vez que se aplica. Y ahora la plata. La coparticipación federal de impuestos es básicamente el motor financiero de nuestro federalismo. La lógica es simple. El Estado nacional es el que más recauda. Entonces se creó este sistema para repartir una parte de esa torta entre la propia nación, las provincias y Cava. La idea es que las provincias tengan los recursos para poder ser realmente autónomas y funcionar. En la reforma del 94, los constituyentes se dieron cuenta de que el sistema vigente era un problema, así que pusieron un mandato clarísimo, con fecha y todo. Antes de que terminara 1996, tenía que haber una nueva ley de coparticipación. Bueno, estamos en el siglo XXI, y esa ley nunca se sancionó. Así como lo oyen, ese mandato de la Constitución sigue sin cumplirse. Es una omisión inconstitucional gravísima, una de las deudas pendientes más grandes de la democracia argentina, y la causa de infinitas peleas políticas y fiscales entre la nación y las provincias. Y con esto llegamos al final del recorrido. La gran pregunta que nos queda en el aire es: ¿este diseño federal tan complejo que tenemos, con esta tensión constante entre ser autónomo pero estar subordinado, entre colaborar y pelear por la plata, realmente sirve como un sistema de equilibrio para el país? ¿O es, en realidad, una máquina de generar conflictos permanentes? Es una pregunta abierta, y me parece que la respuesta se sigue escribiendo todos los días.